Imagina que mañana abres tu teléfono y el titular dice: confirmado, no estamos solos en el universo. ¿Qué harías? ¿Llamarías a alguien? ¿Saldrías a la calle? ¿Te quedarías paralizado mirando la pantalla? Tu cerebro no lo procesaría como información, lo procesaría como amenaza. Y en ese momento, dejarías de ser la persona racional que crees que eres. Y al final de este video, vas a entender por qué quizás es mejor que nunca lo sepamos. 30 de octubre de 1938. Estados Unidos. Millones de personas pegadas a sus radios. Una voz interrumpe la programación normal. Objetos no identificados han aterrizado en Nueva Jersey. En minutos, las líneas telefónicas colapsaron. La gente abandonó sus casas. Algunos reportaron ver humo en el horizonte. Hubo personas que se envolvieron trapos mojados en la cara para protegerse de gases alienígenas que nadie estaba lanzando. Era una radionovela, ficción, pero para miles de personas esa noche era completamente real. El programa había comenzado con un aviso claro de que era ficción, y aún así, la gente entró en pánico. Cuando algo suena urgente, autoritario y coherente, el cerebro lo acepta como real, antes de que tengas tiempo de cuestionarlo. Y eso no era un defecto de las personas de 1938. Eso eres tú, eso somos todos. Era 1938. Hitler llevaba 5 años en el poder. Europa estaba a semanas de la Segunda Guerra Mundial. La radionovela no creó el pánico, solo lo liberó. El pánico colectivo no necesita una causa real, solo necesita una chispa, en un ambiente que ya está cargado. Cuando tu cerebro percibe un peligro, que no tiene referencia previa, entra en un estado que no está optimizado para pensar. Está optimizado para sobrevivir. En microsegundos, decides: huyo, ataco o me paralizo. Hay un concepto en neurociencia que se llama carga alostática. Es la acumulación de estrés que el cuerpo no pudo procesar. Cuando esa carga supera cierto umbral, el cerebro pierde capacidad de razonamiento abstracto. Las malas noticias te hacen literalmente más irracional, no como metáfora, como biología. Tu cerebro nunca evolucionó para esto. Evolucionó para escapar de depredadores, no para procesar conferencias de prensa sobre vida extraterrestre. Ahora multiplica eso por 8.000 millones de personas. Una masa de personas no piensa como individuos, piensa como un solo organismo. Y ese organismo tiene el coeficiente intelectual emocional de su miembro más asustado. Si el 5% de una población entra en pánico, puede arrastrar al otro 95%, aunque ese 95% no haya visto nada. Esto se llama contagio emocional, y en la era de las redes sociales, opera a una velocidad que nadie pudo imaginar. Cuando una masa entra en pánico colectivo, el cerebro divide el mundo en dos categorías: los nuestros y los otros. Y los otros automáticamente se convierten en amenaza. En 1938 no había alienígenas a quien atacar, pero hubo reportes de violencia entre vecinos, saqueos en tiendas y ataques a personas que parecían saber algo. Eso fue con una radionovela. Imagina lo que pasaría con algo real. Escenario 1. Vida extraterrestre confirmada. La reacción dependería de un factor clave. ¿Están cerca o están lejos? Si están a 4 años luz, el pánico inicial daría paso a algo más complejo, una crisis de identidad civilizacional. Toda religión, toda filosofía, toda estructura de poder está construida sobre una premisa implícita. Los humanos somos lo más importante que existe. Esa premisa desaparecería en un segundo. Cuando las personas pierden su marco de referencia identitario, el primer instinto no es la curiosidad, es la hostilidad. No sería el miedo a los extraterrestres. El factor más peligroso sería la desconfianza hacia los propios gobiernos. La pregunta que nadie podría ignorar: ¿desde cuándo lo saben? Hay un documento real que existe desde 1960. Se llama el Informe Brookings. Fue encargado por la NASA. Su conclusión fue tan incómoda que estuvo clasificado durante años. Decía que la civilización humana no estaba psicológicamente preparada
recomendaba evaluar cuidadosamente si ciertos descubrimientos debían hacerse públicos. ¿Sigue esa puerta abierta hoy? Escenario 2. Un mensaje de otra civilización. El protocolo oficial dice que si se recibe una señal confirmada, el primer paso es no responder. No por miedo, sino porque no existe consenso global sobre qué decirle a otra civilización, en nombre de la humanidad. ¿Quién hablaría por todos nosotros? ¿La ONU? ¿El país con el telescopio más grande? ¿El primero que responda? No saber si algo es peligroso es psicológicamente más devastador que saber que lo es. En 1977, el radiotelescopio Big Ear captó una señal que no se parecía a nada conocido. Duró 72 segundos. Era tan anómala que el astrónomo que la detectó escribió una sola palabra al margen. ¡Wow! Nunca se volvió a detectar. Nunca se explicó. Durante décadas fue clasificada como anomalía no resuelta. ¿Qué habrían hecho los gobiernos si esa señal hubiera llegado acompañada de un mensaje? Escenario 3. El regreso de Jesucristo. 2.400 millones de personas son cristianas. Para ellas, sería la confirmación de todo, la validación máxima. Pero hay 5.600 millones de personas más, para quienes ese evento no encaja en ningún marco de referencia. Dos sistemas de realidad que coexistían pacíficamente, de repente se vuelven incompatibles. Dentro del propio cristianismo, existen cientos de interpretaciones sobre cómo sería ese evento. Los mayores conflictos religiosos de la historia no ocurrieron entre creyentes y no creyentes, ocurrieron entre facciones que no podían ponerse de acuerdo. Y luego está la pregunta, que nadie querría hacer en voz alta, ¿y si no todos lo reconocen como lo que dice ser? Escenario 4. Una amenaza global inminente. Este escenario es diferente a todos los anteriores, porque tiene fecha, y eso lo cambia todo. Primera fase. Negación. El cerebro rechaza la información, porque no tiene precedente. En 2004, el sistema de alerta de tsunami emitió señales durante casi una hora, y la gente se acercó a la orilla a mirar. No porque fueran irresponsables, sino porque su cerebro no tenía una categoría para ese peligro. Nunca lo habían visto. Segunda fase. Egoísmo de supervivencia. Las estructuras sociales empiezan a colapsar. El cerebro primitivo desactiva la empatía cuando percibe escasez extrema. Cuando el cerebro entra en modo supervivencia, el horizonte temporal se colapsa. Dejas de pensar en los demás. Solo piensas en ahora. Tercera fase, y esta es la que sorprende. Resignación colectiva y conexión. La mayoría de las personas no huye, se queda con los suyos. Hubo llamadas telefónicas del 11 de septiembre, que duraron hasta el último segundo. No para pedir ayuda, solo para no estar solos. Eso no es debilidad, es lo más humano que existe. 4 escenarios, 4 formas en que el mundo podría cambiar para siempre. Y en todos ellos, la constante es la misma. Tu cerebro no está preparado, no porque seas débil, sino porque ningún cerebro humano evolucionó para procesar este tipo de información. Evolucionamos en grupos de 150 personas, en sabanas africanas, procesando amenazas que se podían ver, oler y escuchar. No amenazas que llegan por notificación push. ¿Qué harías tú? No como ejercicio abstracto, sino de verdad. Cuando tu teléfono vibre con esa notificación, cuando el presentador tenga esa cara, cuando tu familia te llame al mismo tiempo, ¿serías la persona que analiza? ¿La que huye? ¿La que se queda? La respuesta dice más sobre ti que cualquier test de personalidad. Sabiendo todo lo que vimos hoy, sabiendo cómo reacciona el cerebro humano, cómo colapsan las masas, cómo se fracturan las civilizaciones. Si uno de estos eventos ya sucedió, o está a punto de suceder, quizás lo que estamos viendo no es ignorancia. Quizás lo que estamos viendo es una decisión. Quizás alguien ya lo sabe, y ha decidido que es mejor que el mundo no lo sepa. Y después de todo lo que vimos hoy, ¿podrías culparlos? Suscríbete, porque este es el tipo de preguntas que seguimos haciendo aquí.
Nos vemos en el próximo video.